preciosos ángeles han sido constantes y abundantemente. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para ir al estudio y la reflexión del libro de Mente, Carácter y Personalidad. Tomo uno, ya vamos en el capítulo 12. Vamos a orar. Oremos. Una vez más, bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gloria, honra, alabanza a ti. Solamente a ti, Señor, te pertenece. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres, Señor, el creador de absolutamente todas las cosas, porque en ti somos y nos movemos y porque todas las cosas por ti fueron creadas y sin ti nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice tu palabra, Señor Jesús. Te alabamos, gloria y honra, alabanza a ti, Señor, y este día tú lo has establecido para que recordemos, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas. Para que recordemos también que tú eres el que sacaste a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y les diste libertad en Cristo, Señor. Y para recordarnos que este día, Señor, lo observamos y la guardamos para reconocer que tú eres Dios que nos impartes tu justicia, es decir, que tú nos santificas, Señor. Y también, Señor, tuviste a bien en el último libro, Señor, de tu palabra, el Apocalipsis, tuviste a bien llamarlo el día de tu imperio, Señor. Cuando dijo el apóstol Juan, inspirado por ti, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día señorial, Señor, en el día de tu imperio, en el día del Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Y nos concedes en este mundo, en esta tierra y en esta historia llegar un sábado más y venirnos a presentar delante de ti, Señor. Gloria, honra y alabanza a ti. Gracias, Señor, y permite que a lo largo de este hermoso día nosotros estemos en comunión contigo. Por favor, Señor, toca nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas enteras de tal manera que se hagan un reflejo de ti, Señor. Que seamos hechos conforme a la estatura del varón perfecto, conforme a la imagen de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que tengamos y que nos redarguya, que nos anime, que nos exhorte y que nos diga, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que cada uno de los preceptos que hemos de aprender, de leer, Señor, los pongamos en práctica en el poder de tu Espíritu Santo. Te suplicamos, Señor, por todos nuestros hermanos que alrededor del mundo se encuentran guardando tus sábados, Señor. Cuídalos, protégelos, sé con ellos, manifiéstate, Señor, a ellos como a nosotros en cada una de nuestras reuniones y atráenos hacia ti como está escrito, Señor. Atráenos, Padre Santo. Gracias y a ti nos encomendamos en esta tarde, en esta noche, Señor. Y también pedimos por todos aquellos hijos tuyos, Señor, que aunque no los podamos conocer e identificar, tú sí los identificas y los reconoces, y que todavía se encuentran, Señor, en las diversas instituciones religiosas a las cuales en tu profecía tú les llamas Babilonia. Te pedimos por ellos, para que sus corazones, Señor, sean preparados para escuchar la voz de tu Espíritu Santo en la predicación del triple mensaje angélico. Por favor, Señor,
Prepara sus corazones, pero también los nuestros, a fin de que con humildad podamos presentar tu mensaje para con ellos y ellos puedan ser llamados a salir, Señor, de la confusión en la cual están. Te rogamos por ellos, Padre, y por nosotros. Gracias, a ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Capítulo 12 de Mente, Carácter y Personalidad. Dice aquí el primer subtítulo: esfuérzate y lo alcanzarás. La dedicación en el estudio, el arduo trabajo y la diligencia perseverante obtienen victorias. No pierdan horas ni momentos. Los resultados del trabajo fiel y diligente, se verán y serán apreciados. Los que desean una mente más fuerte pueden lograrla por medio de la diligencia. La mente aumenta en poder y eficiencia para el uso. Llega a ser fuente por medio del pensamiento concentrado. El que usa con mayor diligencia sus capacidades mentales y físicas alcanzará mayores resultados. Cada poder del ser se fortalece por la acción. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te intimides, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Le manda a Josué, quien asumiría el liderazgo del pueblo de Dios y quien en sí mismo se convierte en una profecía viviente de nuestro Señor Jesús, es decir, un tipo de nuestro Señor Jesús, una profecía. Se le manda y se le dice: mira que te mando que te esfuerces. La senda de la victoria, la senda de la vida eterna y de la conquista de las victorias que Dios nos da, nos demandan algo a nosotros. Nos dice: esfuérzate. No es algo que va a hacer el Señor solo, sino es algo en el cual pide nuestra cooperación y nuestra colaboración. Dice también en la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esfuérzate en la ley de Dios. Esa fue la instrucción que se le dio. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, no temas. Y en el siguiente versículo le dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien se nos dice aquí en este párrafo la dedicación en el estudio de esa palabra y de esas leyes que el Señor nos dio. Esfuérzate y sé valiente para comprenderlas y esfuérzate y sé valiente para ponerlas por obra. Van a requerir arduo trabajo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dice claramente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el decir 6 días trabajarás significa que el Señor nos invita a seguir su ejemplo de la creación. Nuestro Señor Jesús no dejó pendiente nada en la primera semana de la creación. No desperdició en un momento de tiempo en su obra creadora, de tal manera que terminara el sexto día y le faltara hacer algo, dejar algo pendiente para hacer la siguiente semana, sino que de acuerdo con su gran poder y su gran sabiduría, como nos dice constantemente en el libro de los Salmos y de los Proverbios, que él con sabiduría hizo esa creación, él trabajó arduamente durante esos 6 días para darnos ejemplo, para que nosotros imitemos todos y cada uno de sus actos creadores al llevar a cabo nuestra labor, nuestra mayordomía en esta tierra. 6 días trabajarás y dice: y harás toda tu obra. Porque dice en el libro del Eclesiastés: todo lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. Es decir, con la máxima capacidad. Hazlo según tus fuerzas. No vayas a minimizar el esfuerzo, porque entonces las capacidades se quedan limitadas. Y aquí nos está diciendo este párrafo que con su práctica, con el poner por obra cada una de las actividades con el mayor esfuerzo, las habilidades aumentan.
Cuando hay falta de diligencia, es decir, cuando hay negligencia, entonces las capacidades que el Señor ha dado, tanto físicas como mentales, se quedan limitadas o se quedan menos del umbral al cual pueden ser llevadas y en consecuencia la mente y las capacidades físicas y la fuerza física decrece. Por eso dice, todo lo que te venga a tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol o en el sepulcro donde vas, no hay trabajo, no hay nada de ello. Es todo en esta vida. Entonces, si nosotros somos fieles siguiendo esas instrucciones de 6 días trabajarás y trabajar al máximo, todas estas capacidades, Dios ha prometido que irán en aumento. Dice nuestro siguiente subtítulo, alcanzar la máxima capacidad posible. Debería considerarse cuidadosamente el verdadero objeto de la educación. Qué interesante. Dice el verdadero objeto de la educación. Dios ha confiado a cada uno facultades y poderes para devolvérselos aumentados y mejorados. Y cuando leemos este párrafo viene a nuestra mente facultades del cuerpo y de la mente y poderes. ¿Para qué? Para devolverlos a Él aumentados y mejorados. Decirle, Señor, aquí negocié con el talento que me has dado. ¿Es acaso el talento, el don que tú me diste, o los talentos y los dones que tú me diste? Aquí están mejorados, Señor, puestos a tu servicio. Y mira, Señor, rindieron todos estos frutos. Gloria a tu nombre porque a ti te pertenece. Dice, todos sus dones nos son concedidos para ser usados al máximo. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios convertido a Cristo puede regirse por la ley del menor esfuerzo. Entre menos haga, no hay problema, sino todo lo contrario. Todos los dones son concedidos para ser usados al máximo, para llevarse a su máxima capacidad. Él requiere que todos cultivemos nuestras habilidades y alcancemos la máxima capacidad posible de utilidad para que podamos hacer una obra noble para Dios y bendición para la humanidad. Amén. Máxima capacidad posible de utilidad es nuestra norma de calidad, por así decirlo. Todo talento que poseemos, ya sea de capacidad mental, dinero o influencia, es de Dios. Gloria a Él. Capacidad mental, dinero o influencia, es de Dios. De modo que podamos decir con David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Finalmente, la palabra de Dios nos dice claramente, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A Él le pertenece todo y lo único que hacemos al poner nuestras vidas en lo que a bienes y talentos y dones recibamos de Él, le decimos, Señor, finalmente todo a ti te pertenece. Y absolutamente nada de lo que yo haga en esta tierra lo hago para mí. Nada es para mi beneficio, para mi satisfacción, todo es para la gloria y la honra de tu nombre. Y claro, por supuesto, cuando nosotros confiamos en Dios, que es nuestro creador y que su principio de rectitud o de diligencia de su reino son el amor y la justicia, en el amor el Señor devuelve todas y cada una de las bendiciones en gozo, en alegría para sus hijos. Entonces es un canal de ida y vuelta. Él nos da, nos concede los dones, nosotros decimos, todo te pertenece, Señor, todo es tuyo, es para ti, para tu gloria y tu honra. Él la recibe con esa gratitud en nuestro corazón y lo vuelve a devolver en un sinnúmero de beneficios y de bendiciones para nuestras vidas, sobre todo en el gozo y en la alegría que es estar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios no es un Dios egoísta que diga, dame todo para que tú tengas carencias de las cosas, sino es un Dios que dice, dame todo porque me pertenece y tú lo reconoces y yo te voy a bendecir.
Así dice, así fue su promesa para con Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Son sus bendiciones las que recibimos de su mano y es muy hermoso poderlas reconocer. Es muy hermoso. Se me movió aquí un poquito. Nuestro siguiente párrafo dice, las bellas cualidades mentales no son resultado de un accidente. Y cuando hablamos de estas bellas cualidades mentales, tenemos que hablar de la capacidad de inteligencia como un conjunto de habilidades que nosotros recibimos, utilizamos y desarrollamos para la solución de problemas. Esa es nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestra capacidad para analizar, nuestra capacidad para comprender, nuestra capacidad para memorizar, nuestra capacidad para estructurar pensamientos y poderlos expresar. Todas y cada una de esas habilidades no son resultados de un proceso de azar, no son un accidente. Todos tienen esta posibilidad de desarrollarlos. Dice aquí, en cualquier área de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Dios siempre va a colocarnos o va a permitir que lleguen a nuestra vida en su providencia las circunstancias que se nos presenten y siempre deben ser miradas como oportunidades para decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo voy a reaccionar frente a X o Y circunstancia que se está presentando, sea esta aparentemente desfavorable o sea favorable? Lo que sea, las circunstancias que sea, nuestra pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta va a ser, esfuérzate y sé valiente. No temas ni te intimides, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y todos los procesos mentales que nosotros pongamos en práctica frente a esas circunstancias, Dios los tomará, Dios los potencializará e incluso los hará incrementar para que finalmente cada uno de nosotros seamos victoriosos. Necesitamos cultivar la mente. Como pueblo, necesitamos cultivar nuestras mentes. Y es que hemos de tener para satisfacer las demandas de la época. La pobreza, la cuna humilde y las circunstancias desfavorables que nos rodean no necesitan impedir nuestro desarrollo intelectual. Las facultades mentales han de ser mantenidas bajo el control de la voluntad y no debe permitirse que la mente divague o se distraiga con una cantidad de temas a la vez sin concentrarse en ninguno. Hacemos un alto aquí. Se nos dice que a veces las circunstancias del ambiente externo, como se nos dice aquí, situaciones desfavorables o incluso la carencia posiblemente de recursos que traigan cierta incomodidad, por así decirlo, ajá, no van a ser nunca una justificación para no poder, lo mismo que es la carencia de recursos económicos, lo dice aquí, jamás va a ser un impedimento para que nosotros nos podamos desarrollar, nunca. Siempre estas facultades, dice a continuación, se deben ser mantenidas bajo el control de la voluntad. Ajá. ¿Y cuál es la voluntad? Dice en otra parte del libro de Mente, Carácter y Personalidad, es el poder que elige.
que decide hacia dónde vamos a ir. Entonces, todas estas facultades que el Señor nos da en la mente van a tener un timón y significa la voluntad. Si los vamos a poner al servicio de Dios o no los vamos a poner al servicio de Dios. ¿A quién le vamos a entregar nuestras mejores capacidades mentales? Y siempre el enemigo de nuestras almas va a poner a nuestro alrededor una serie de distracciones, de tal manera que la voluntad se dirija hacia aquello que nos sea posiblemente más fácil, que no sea momentáneamente más atractivo. Pero Dios nos ha concedido a todos y cada uno de nosotros la capacidad de elegir y de decidir hacia dónde es que nos vamos a inclinar, hacia la obediencia o hacia la desobediencia, hacia el poner nuestras facultades a sus pies o ponerlas al servicio del enemigo mediante la ociosidad. La voluntad es el poder que elige. Y se nos dice que no debemos permitir distraernos ni divagar en una serie de cantidad de temas, los que sean, que no permitan que nos concentremos, sino que estemos en una cosa, en otra, en otra, en otra, y no exista la capacidad de concentrarnos en un solo tema. Dice, sigue diciendo, se encontrarán dificultades en todos los estudios, claro, pero no abandonen nunca desalentados. Escudriñen, estudien y oren. Arrostren toda dificultad valiente y vigorosamente. Llamen en su auxilio a la fuerza de voluntad y la gracia de la paciencia, y luego caben más fervorosamente hasta que la gema de la verdad aparezca ante sus ojos, clara y hermosa, tanto más preciosa por las dificultades que su hallazgo ha generado. Entonces, ¿a qué se nos invita aquí o a qué nos invita el Espíritu Santo? Fíjense dos cosas muy bonitas: a utilizar la fuerza de voluntad, la firmeza de decisión y la decisión de permanecer en un estudio, en este caso, hasta que logremos la comprensión. Y lo segundo se nos dice la gracia de la paciencia, la perseverancia. Ajá. La paciencia aquí no se refiere a una actitud pasiva, de agarrar y decir, me siento a esperar que las cosas pasen. La gracia de la paciencia o de la perseverancia se refiere a la capacidad de seguir en ese esfuerzo firme y constante contra viento y marea, contra todas las dificultades que se puedan presentar. Bien dice la palabra de Dios en el mensaje del tercer ángel, aquí está la paciencia de los santos. Y esa paciencia de los santos dice claramente, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios requiere la mayor entrega a Dios del corazón, la mayor fuerza de voluntad rendida a los pies de Cristo para decidir y elegir obrar, tener el querer como el hacer por su buena voluntad, de obedecer todos y cada uno de sus mandamientos y al mismo tiempo de tener la fe activa de Jesús, la fe que obra por el amor y purifica el alma. Va a requerir esfuerzo siempre. Por eso en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, paciencia no se refiere a un estado de actitud pasiva donde me siento y no hago nada y espero que las cosas sucedan, sino a un esfuerzo. Por eso se nos dice aquí, auxilio de la fuerza de voluntad y la gracia de la paciencia. En un estudio que parece aquí que nos refiere a un estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que requiere. Dice, sigue diciendo aquí, ustedes no deben espaciarse, ustedes no deben espaciarse, pues, de continuo en este único punto para concentrar en él todas las energías de la mente o llamar constantemente a ello la atención de otros, sino que deben tomar otro tema y examinarlo con cuidado. Así se revelará a su entendimiento un misterio tras otro. Siguiendo esta conducta, se obtendrán dos valiosas victorias. No tan solo obtendrán conocimiento útil, sino que el ejercicio de la mente aumentará su poder mental. La clave encontrada para revelar un misterio puede revelar también otras preciosas gemas de conocimiento no descubiertas antes. Muy bien.
Nuestro siguiente subtítulo dice la ley de la mente. Dice, es una ley de la mente que ésta se estreche o amplíe según las dimensiones de los temas con que llega a familiarizarse. Las facultades mentales se contraerán ciertamente y perderán su capacidad para abarcar los profundos significados de la palabra de Dios, a menos que emprendan vigorosa y persistentemente la tarea de escudriñar la verdad. La mente se fortalecerá si es empleada en descubrir la relación de los temas de la Biblia, comparando escritura con escritura y las cosas espirituales con lo espiritual. Vayan más abajo de la superficie. Los más ricos tesoros del pensamiento están a la espera del estudiante hábil y diligente. ¿Qué es lo que nos dice aquí la voz del Espíritu Santo? Seamos cuidadosos con aquellos temas materiales que le proveemos a la mente. Si nosotros acostumbramos a la mente hacia algo muy superficial, y aquí principalmente nosotros que vivimos en una atmósfera tan tecnológica y donde la información corre de una manera rápida y fácil, tenemos acceso mediante el Internet a muchas cosas que realmente no llevan a una reflexión profunda, sino que llevan solamente a una distracción, a una risotada, etcétera. Ajá, y podemos enfocar nuestra mente en ello y las capacidades de atención y de concentración. Pero ahí no se desarrolla, no se ejercita la mente para entender los temas profundos de la Biblia. Porque resulta que cuando llegamos a la Biblia, encontramos muchas letras, encontramos muchas frases, encontramos muchas palabras y a su vez encontramos muchos recursos literarios, desde la narrativa más sencilla y más simple de entender hasta las profecías con la mayor simbología que nosotros nos podamos imaginar. Nos podemos encontrar también la mayor poesía y a su vez en los proverbios y en el Eclesiastés nos podemos encontrar la mayor filosofía divina. Cuando acostumbramos la mente a mirar solamente las cosas superficiales, al momento de llegar a ya estamos de regreso, con todos los recursos literarios que la Biblia tiene y que requieren nuestro esfuerzo, sobre todo cuando nosotros hablamos de la parte de las profecías bíblicas, en analizar las palabras, en relacionar los símbolos y figuras y en encontrar los cumplimientos proféticos. Todo eso es un esfuerzo mental. Cuando la mente se acostumbra a estarlo mirando, a estarlo analizando, y cuando tenemos la bendición nosotros de vivir en tiempos donde las escenas finales de la historia de esta tierra se están desarrollando y lo tenemos muy fácil las noticias mediante una manera de la divulgación de información en Internet y analizar figuras, analizar símbolos, leer y releer tanto la palabra de Dios como los testimonios del Espíritu, profecía, y mirar tanto los actos de la historia como los de nuestra actualidad, entonces la mente lo que pasa es que se expande, se desarrolla cada vez más y en realidad no vamos a tener mucho tiempo para estar mirando cosas superficiales. Las vamos a mirar y solamente las vamos a mirar y vamos a decir, ok,
es lo mejor que pueden hacer, pero no habrá un grande espaciamiento de agarrar y decir, ay, me voy a deleitar única y exclusivamente con ello. No, acostumbremos nosotros, cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, a que nuestra mente se expanda a través del estudio diligente de la palabra de Dios. Nuestro siguiente subtítulo dice, poner los poderes latentes en acción. En las vocaciones comunes de la vida, hay muchos que trabajan pacientemente, cumpliendo la rutina de sus tareas diarias, sin tener conciencia de los poderes latentes que puestos en acción los pondrían entre los grandes dirigentes del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar y desarrollar estas facultades dormidas. Fueron hombres como estos a quienes Jesús relacionó consigo y les dio la ventaja de prepararse 3 años bajo su cuidado. Ningún curso de estudio seguido en las escuelas de los rabinos o en las galerías de los filósofos podría haber igualado a esto en valor. Bueno, lo que nosotros nos encontramos aquí, que tampoco se trata del lugar en cual nos encontremos, ni del material, en este caso, que el mundo pueda ofrecernos a todos y cada uno de nosotros. Si bien reconocemos que estas personas, llamados los filósofos, realizaron un gran esfuerzo mental, eso es verdad, ajá, dedicaron bastante tiempo para escribir, pocos se dedicaron a realmente desarrollar las facultades físicas y terminaron escribiendo increíbles volúmenes. Sin embargo, no había mucho desarrollo en la parte física. Bueno, no somos invitados a contemplar eso, sino a lo que somos invitados a contemplar es lo que está revelado en la palabra de Dios. Y qué hermoso cuando se nos dice que Jesús, a quienes toma consigo, son a hombres aparentemente sin mucha capacidad intelectual que el mundo reconocería, pero ellos fueron los que fueron tomados por Cristo Jesús para caminar de su lado durante 3 años y medio, para compartir día y noche una comunión con Él. Y esa fue su capacidad para poder, su preparación, perdón, para poder esparcir el Evangelio en los años subsiguientes. Y cada uno de ellos cumplió fiel su ministerio, salvo Judas. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesús hoy con nosotros? Tomarnos exactamente en el lugar donde estamos y nos invita a caminar con Él, a contemplarlo completamente a Él. El tiempo invertido en analizar parte por parte cada uno de los textos del Evangelio, y si lo podemos acompañar del libro del deseo. Muchos de nuestros obreros podrían ser hoy gigantes intelectuales si no se hubieran conformado con alcanzar un nivel bajo y habrían sido diligentes y hubiesen permitido que sus pensamientos e investigaciones cavaran hondo. Muchos de nuestros jóvenes corren el peligro de ser superficiales, de no crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Consideran que tienen un grado suficiente de conocimiento y comprensión de los temas, y si no aman el estudio, no cavarán hondo para obtener todos los tesoros que podrían adquirir. Al hablar aquí de obreros, de los obreros de Dios, son aquellos, o mejor dicho, se refiere más específicamente a quienes se preparan para impartir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que deben hacer?
ir a cavar profundamente. E incluso a los mismos jóvenes se les invita a hacerlo eso, a ir y no conformarse, a no ir por la ley del menor esfuerzo de decir, bueno, ya comprendí esto, esto es suficiente, sino a ir, a analizar, volver a analizar y volver a analizar, buscar lo mismo en otra parte de la escritura, buscar lo más posible que sea en cuanto a la revelación se refiere para la comprensión de la verdad de la palabra de Dios y no solamente conformarnos con un solo texto. Hermanos, esto nosotros lo podemos ver reflejado a la hora que tenemos la bendición de escuchar la palabra de Dios de labios de aquellos que se han preparado para hacerlo. Cuando nosotros escuchamos a quien se prepara en los textos bíblicos, en los testimonios del espíritu de profecía, la vida de las personas quedan fortalecidas y edificadas en Cristo Jesús. Quedan fuertes porque la palabra de Dios ha sido presentada. El hambre y el deseo de conocer es todavía mayor. Cuando la mente está acostumbrada a solamente mirar las cosas de manera superficial, entonces el estudio profundo se vuelve tedioso, recarga la mente. ¿Por qué? Porque no se está acostumbrado a cavar hondamente. Cuando estemos preparados como iglesia, como hermanos, cavando profundamente y escuchamos al hermano que cava profundamente y que presenta la palabra de Dios frente a nosotros, el Espíritu Santo toma lo que nosotros ya hemos aprendido, toma lo que el predicador está haciendo y lo entrenaza de una manera grande para edificarnos y fortalecernos en la fe cada vez más. Cuando el predicador no se prepara y es superficial, entonces sus palabras no son como las que dice el Eclesiastés, como clavos hincados, sino se convierten en solamente palabritas, se convierten en solamente exposiciones, dichos y demás, y no hay un alimento profundo. El que sí está escuchando, el que sí está estudiando y que se está escudriñando, escucha ese tipo de predicaciones y dice, esto no sirve. Ajá, esto no sirve. Y a su vez, si el obrero se está preparando, cava, escudriña, presenta la verdad, pero la iglesia o el auditorio no se está preparando igual, cavando hondamente, el pueblo se cansa fácilmente. Y el pueblo no puede comprender más allá de lo que su propio esfuerzo le da en el día con día. Entonces, de esta manera, o son mutuamente reforzados el uno al otro, o son mutuamente excluyentes. La invitación es que tanto predicadores como iglesia, y en este caso jóvenes, se están preparando en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Dice, es necesaria la autodisciplina, a disciplinarnos a nosotros mismos, no que nos discipline alguien más, sino a nosotros mismos. Dice, Dios le manda la educación de las facultades mentales. Necesitan ser cultivadas de tal manera que podamos, si fuera necesario, presentar la verdad delante de los más grandes poderes de la tierra para la gloria de Dios. Y nos detenemos aquí algún momento. Si a cada uno de nosotros nos dijeran, el día de mañana, o mejor dicho, vamos a ponerle, el próximo sábado, tú vas a tener la oportunidad de poderle predicar al presidente de tu nación. Lo vas a tener durante 2 horas sentado, escuchando acerca de la fe que tú profesas, acerca de lo que haces. Y no solamente va a estar el presidente, sino además se va a encontrar su familia, y no solamente ello, sino además se van a encontrar los presidentes de las naciones vecinas. Han sido invitados y han sido convocados a tu reunión. Cada uno de nosotros entonces, sin duda, se comenzaría a preparar día con día para esa oportunidad que ha de tener para predicar 2 horas, porque se estará delante de los reyes de la tierra, como dice aquí. Y estaríamos entrenando todas nuestras facultades mentales. Leeríamos posiblemente como nunca. Trataríamos de reflexionar, de razonar, hasta que lográramos comprender cada punto de la verdad.
porque en una semana tendríamos esa Mira, oportunidad es que de te poder quiero explicar para que presentar también lo hagas. a Mira. No ellos es porque yo me niegue, las sino para que verdades sepas. de la ¿Sí? palabra de Aquí Dios. entonces, Eso es lo que nosotros estaríamos haciendo. Ahora, hermanos, la Biblia dice de todos y cada uno de nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. De tal manera que aunque ninguno de nosotros tenga la oportunidad de tener y ejercer un cargo gubernamental como el que se menciona aquí en este testimonio, la Biblia sí dice que todos y cada uno de nosotros somos linaje escogido y real sacerdocio. Y nos has hecho para nuestro Dios, dice claramente la Biblia, reyes y sacerdotes. Entonces, todos los sábados o todos los días en que tengamos una reunión, estamos hablando frente a reyes y sacerdotes. Cualquier palabra que nosotros podamos proferir frente a la congregación, frente a la iglesia de los primogénitos hechos perfectos, como estudiábamos el día que vimos lo de el tema de los diezmos, ajá. Si nosotros fuéramos conscientes de ello, entonces nosotros entenderíamos que estamos sentados frente a reyes y sacerdotes, frente a altos dignatarios del reino de Dios, y entonces nuestro estudio de las escrituras en cada reunión, nuestro estudio de los testimonios en cada reunión serían diligentes, porque estamos hablando con reyes y sacerdotes, con el real sacerdocio y con el linaje, con la nación santa y por el pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que hacemos. Vuelvo a leer este párrafo. Dios demanda la educación de las facultades mentales. Necesitan ser cultivadas de tal manera que podamos, si fuera necesario, presentar la verdad delante de los más grandes poderes de la tierra para la gloria de Dios. Bien dice la escritura también al leer esto, seréis llamados ante reyes y ante gobernantes para dar testimonio. Entonces, cada uno de nosotros en el día de hoy, día con día, es llamado a dominar y ejercer control sobre su voluntad, es llamado a que mediante esa voluntad elija lo más grande, lo más profundo que pueda aprender, a poner todas las capacidades mentales en la comprensión, porque no está sin otra cosa más que preparándose para sábado con sábado, reunión tras reunión, presentar la verdad de Dios frente a reyes y sacerdotes. Y está preparándose para el momento que dijo nuestro Señor Jesús, seréis llevados delante de los gobernantes. Ciertamente nuestro Señor Jesús dijo claramente ahí, no penséis que habráis de decir. Pero no se trata, ese no habráis que decir, no se trata de un motivo para la indolencia y para la negligencia, sino se trata de una exhortación para decir, confía en mi poder. Ya te preparaste durante toda tu experiencia cristiana y durante toda tu vida cristiana para este momento de presentar la verdad delante de los gobernantes. Ahora viene mi tarea de que el Espíritu de Dios dirija tu mente y dirija tus labios al hablar con estas personas. Entonces, qué hermoso cuando vemos esto. Ajá, ahora lo relacionamos, esa promesa, profecía de Cristo Jesús, de que hoy en el presente nosotros nos preparamos, hablando a reyes y sacerdotes, es decir, entre nosotros mismos en cada reunión espiritual y esperando y aguardando el momento en que, si Dios así lo permite, presentemos la verdad delante de los dignatarios de esta tierra. Ahora se nos sigue diciendo, la autodisciplina necesita ser practicada por todo el que pretende ser un hijo de Dios. Bien, para la predicación delante de los reyes y sacerdotes de Dios, dice claramente aquí lo que necesitamos es de Dios. Qué hermoso este párrafo. Nos señala precisamente la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, de autoeducarnos y que están totalmente relacionados en la manera en que nosotros vamos a someter nuestras facultades, nuestro corazón
a sujetarlos al señorío de Cristo, a la mente y la voluntad de Dios. En otras palabras, una mente indisciplinada le va a ser imposible poder rendirse en cada una de sus facultades al señorío de nuestro Señor Jesús. Una disciplina decidida en la causa del Señor realizará más que la elocuencia y los talentos más brillantes. Una mente ordinaria, bien educada, realizará una obra mayor y más elevada que la mente más encumbrada y los mayores talentos sin el autocontrol. Es posible que no posea por naturaleza y por ejercicio las más grandes habilidades y capacidades de memoria, de reflexión. Es posible que me cueste trabajo, pero ¿qué es lo que va a suceder si ejerzo dominio propio, que es lo mismo que autodisciplina? Autodisciplina, dominio propio. Si enfoco mi mente y busco a Dios y busco escudriñar profundamente, se nos dice que esto es mayor que aún poseer de manera innata la facilidad para todas estas habilidades. El Señor de todas maneras nos va a utilizar y nos va a bendecir. Qué hermoso esta sección. La verdad ahorita al estudiarla, al leerla y al compartirla con ustedes es una hermosa reflexión de lo que nosotros debemos hacer día con día. No nos olvidemos, hermanos, que cada vez que tenemos una participación en la congregación de los primogénitos hechos perfectos, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir algo con los hermanos, es decir, con la iglesia de Dios, siempre entendamos que estamos frente a reyes y sacerdotes. Y por lo tanto, nuestra preparación es para hablar frente a la realeza, frente a los que han sido constituidos por Dios y han sido llamados por Dios para reinar. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces estamos, cada reunión como hermanos, como iglesia, está la realeza reunida y lo que vamos a compartir debe ser preparado con la mayor diligencia posible y al mismo tiempo nos estamos preparando para el momento en que vayamos frente a dignatarios. ¿Y qué es lo que requiere ahí? Autodisciplina, la voluntad entregada a Dios. Hasta aquí, hermanos, no sé si haya alguien que le gustaría comentar algo de todo esto que estamos viendo. Bueno, seguimos leyendo. Los ángeles toman posesión de las mentes. Los ángeles celestiales están trabajando para tomar posesión de las mentes razonadoras y su poder es mucho mayor que el de las huestes de las tinieblas. Hay mentes que tratan con las cosas sagradas y no están en íntima conexión con Dios y no disciernen el Espíritu de Dios. A menos que la gracia de Dios los transforme a la semejanza de Cristo, su Espíritu los dejará como el agua deja un recipiente agrietado. Su única esperanza es buscar a Dios con toda su mente, corazón y alma. Entonces ellos se esforzarán legítimamente por el dominio. Satanás robará la imaginación y los afectos si le damos una oportunidad. Es una hermosa ilustración la cual utiliza el Espíritu Santo para hablarnos de esta verdad. Si nosotros ponemos agua o cualquier líquido en una vasija que esté agrietada, aunque pueda ser el agua más pura, podemos tener el agua de un río hermosa, con todos sus minerales, con todas sus propiedades que Dios ha puesto en esa agua natural y poderlas vaciar en ese jarro, pero si ese jarro está roto, está quebrado, está fragmentado, lo que va a pasar con la preciosa agua es que finalmente se va a tirar. Así es cuando tú y yo tenemos la bendición de venir y escuchar las palabras de vida. El que cree en mí, dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos
de agua viva. Su palabra, la más preciosa que pueda ser leída, que pueda ser estudiada o incluso que pueda ser escuchada de labios del predicador, entra y cae en una vasija que está rota, en una vasija que no se ha esforzado por desarrollar sus mejores capacidades que Dios le ha dado. Y entonces, aunque el agua pueda llenar momentáneamente esos momentos de estudio o esos momentos de escucha de la palabra de Dios, finalmente como está rota, finalmente se saldrá. Eso es lo que la Biblia dice: sed hacedores y no solamente oidores olvidadizos, ajá, sino practicantes y hacedores. Cuando las facultades mentales se esfuerzan al máximo en la comprensión, en la memorización, en todo el esfuerzo personal que concierne a cada una, entonces la vasija va a estar bien. La vasija rota queda curada, queda posiblemente resanada o no sé, cualquier otra técnica que se pueda utilizar, queda sellada de tal manera que la preciosa agua que va a ser depositada en esa vasija finalmente permanezca. Somos responsables de cómo tenemos esas facultades y ese cerebro al escuchar la palabra de Dios. Si estamos agrietados o si estamos completos, esa es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Dice algo muy interesante también aquí: los ángeles que están presentes en cada una de nuestras reuniones y también en cada uno de nuestros estudios, dice algo muy hermoso. Dice, trabajando para tomar posesión de las mentes razonadoras, de las mentes que escuchan, reflexionan y sacan conclusiones de lo que se está impartiendo y lo que se está escuchando. Dice claramente ahí, los ángeles van a trabajar para tomar posesión de ese tipo de mentes. Hermanos, nuevamente, qué exhortación tan grande. Desarrollemos todas las facultades del alma. ¿Hay alguien que desee compartir algo, hermanos, en este momento? Ok, entonces hay que cuidar nuestras vasijas. Esforcémonos al máximo en cada una de estas facultades para que el agua de vida, el agua de vida que ha sido depositada en nuestro corazón, en nuestro corazón permanezca y no se salga como el agua en una vasija agrietada. Y le haría 1000 pantalones de mis hijos, ¿cómo crees? Se nos dice, como están mis ojos, te quiero quedar en cerro. se nos dice en el siguiente párrafo: se exige la más alta y santificada ambición. Según de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia. Es la promesa del gran maestro. Aprendan de la inspiración de las palabras y nunca hablen con duda e Todo incredulidad. cerradito y las ventanas tenían mala. Sean enérgicos. No hay servicio a medias en la religión y sin mancha. Y amarás al Señor tu Dios, fíjense bien, con todo tu corazón, con toda tu alma, y qué hermoso al final, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. De aquellos que creen la palabra de Dios, se exige la más alta y santificada ambición. Aquí es como si dijéramos: el aprendizaje en Dios nunca es suficiente. No alcanza. No alcanza la mente y el corazón, el tiempo, y decir siempre: Señor, con humildad de corazón, dame más. Dame de esa agua. Concédeme más acerca de ello. Eso es lo que nos está diciendo aquí.
Fíjense qué bonito. Y nunca hablen con duda e incredulidad, con la personalidad que Dios les ha dado. Dice, Dios nos ha dado capacidad para pensar y obrar, y actuando con cuidado, buscando en Dios nuestra sabiduría, llegaremos a estar en condición de llevar nuestras cargas. Obren con la personalidad que Dios les ha dado. No sean la sombra de otra persona. Cuenten con que el Señor obrará en ustedes, con ustedes y por medio de ustedes. Qué hermosa exhortación se nos da aquí en el espíritu de profecía a no depender y a no poner jamás nuestra mirada en una persona eh, única y plenamente dependiente de su naturaleza. Se nos invita a todos y cada uno de forma particular. De forma particular, para que cada uno de nosotros, como somos y quienes somos, vayamos a Dios y podamos aprender y comprender acerca de él. Hay un micrófono que se está abriendo constantemente. Si pudieran checar, por favor, que su micrófono no se abra y si hay algún deseo de participación, adelante, ¿eh? Aunque esté hablando, pueden interrumpir directamente para poder hacer alguna aportación, porque aquí acordemos una de las cosas bonitas que tenemos es que podemos ir sobre la lectura y podemos participar. Así dice el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. Dice, y si alguno más tiene algo que decir, el otro calla y entonces toma lugar el siguiente hermano. Hágase todo con decentemente y con orden, es lo que se nos dice. Entonces, si alguien tiene esa intención, adelante. Aunque esté hablando, puede hablar y yo guardaré silencio para escuchar lo que el Espíritu de Dios está trayendo de reflexión a sus mentes. Sigue diciendo aquí, el destructor del mundo. Amonestación a un pastor a quien le gustaba la especulación. Qué interesante. A quien le gustaba andar especulando. Dice, usted es un hombre que no debería ser maestro de la verdad. Wow. Usted debería estar mucho más adelantado en su experiencia y conocimiento de Dios de lo que está. Usted debería ser un hombre con comprensión, porque Dios le ha dado facultades intelectuales susceptibles del más alto cultivo. Si se hubiese separado de sus tendencias especulativas y hubiese trabajado en la dirección opuesta, ahora podría realizar un servicio aceptable para Dios. Si hubiera cultivado su mente debidamente y usado sus poderes para la gloria de Dios, había estado plenamente capacitado para llevar el mensaje de advertencia al mundo. Pero el destructor del mundo ha afectado tanto su mente que no está santificada. Usted no ha estado cultivando las facultades que lo harían un obrero espiritual de éxito en la causa de Dios. Usted puede llevar adelante la obra de dedicar su mente en el sendero debido. Si usted ahora no llega a ser inteligente con respecto a la verdad, la falta será totalmente suya. Muy bien, aquí le está hablando directamente a un obrero o a un hermano encargado del ministerio, de la enseñanza, a quien Dios ha dado sabiduría e inteligencia, ajá, a quien Dios le ha puesto esos dones y esos talentos en su mente, pero que tiene que estarlos desarrollando. Le está hablando una persona así y que tiene la oportunidad de presentar la palabra de Dios delante del pueblo.
Y una de las cosas que se le dice o que se le llama la atención es a no estar especulando, a no ir por un terreno incierto, a algo que no puede ser comprobado, sino que podría o no podría ser. Eso es lo que finalmente es una especulación. Puede ser que sí sea así o puede ser que no sea así. Porque ¿qué es lo que estaría haciendo en este caso? Más que nutriendo de la palabra de Dios su propia mente y la mente de los demás, lo que les estaría enseñando es a pararse, en lugar de que se afirmen en la roca, les enseñaría a pararse sobre arenas movedizas, donde las cosas pueden o no podrían ser de determinada X o Y manera. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, esa especulación debe ser desechada de todos y cada uno de aquellos que se acercan a Dios y sobre todo que están frente a reyes y sacerdotes presentando la palabra de Dios. A los reyes y sacerdotes no los vamos a poner a dudar y especular y a pararse sobre arenas movedizas, sino a estar parados en la roca. Es lo que nos dice aquí el Espíritu Santo. Hermanos, ¿alguno de ustedes podría ayudarme en la lectura de los siguientes párrafos, por favor? Niño, ¿cómo crees? No, mi hijo, no. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo leer? Sí, hermana, por favor. Hermana Yaret, adelante. Desde donde dice avance constante, ¿verdad? Avance constantemente. Sí, Deseo sí, que sí, su hermana, a ambición, partir de ahí. sí, deseo que su ambición sea una ambición santificada, de modo que los ángeles de Dios puedan inspirar su corazón con santo celo, llevándolo a avanzar constante y firmemente y hacer de usted una luz brillante y resplandeciente. Sus facultades de percepción aumentarán en poder y solidez si su ser entero, cuerpo, alma y espíritu, se consagran a la realización de una tarea santa. Haga todo esfuerzo en la gracia de Cristo y por medio de ella, para alcanzar la alta norma, pues delante de usted, usted puede ser perfecto en su esfera como Dios es perfecto en la de él. ¿No declaró Cristo? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48, carta 123, 1904.
Nuevamente aquí con otras palabras, se nos invita nuevamente a lo mismo. A ser perfectos es lo mismo que hacer todo con el máximo esfuerzo. Ajá, esfuérzate y sé valiente. Todas nuestras facultades en virtud del mayor desarrollo que pueda haber. Muchas gracias. Hermana, ¿nos podría ayudar con el siguiente? Por favor. Pase. Oportunidades al alcance de Permítame, todos. creo que es el de arribita. Aquí, ahora sí. Desarrolle todas sus facultades. Él desea que crezcamos continuamente en santidad, en felicidad y en utilidad. Todos tienen capacidades que deben aprender a considerar como sagrados dones, a apreciarlas como regalos del Señor y emplearlas debidamente. Desea que la juventud desarrolle todas sus facultades y que las ponga en ejercicio activo. Anhela que los jóvenes gocen de todo lo útil y valioso en esta vida, que sean buenos y hagan el bien, acumulando un tesoro celestial para la vida futura. El Ministerio de Curación, página 309, 1905. Amén. Gracias, hermana. Al escuchar estas palabras, viene a la mente la imagen de un padre, de un papá que se goza cuando ve a su hijo hacer su máximo esfuerzo. Todos los que tienen la bendición de ser padres, de ser madres, sabemos que cuando un hijo pone todo su esfuerzo y dedicación en algo que le gusta hacer y lo vemos cómo goza y cómo disfruta, papá y o mamá también se sienten así contentos de ver cómo se desarrollan todas esas facultades y sobre todo ver cómo cada vez se van incrementando. Lo que antes costaba trabajo, ahora cuesta menos trabajo y menos trabajo hasta que se perfecciona y se alcanza una cosa y se alcanza otra cosa y otro objetivo y otro objetivo. Así me vino a la mente mientras escuchaba que lo leía a un padre que se goza de ver cómo su hijo se desarrolla. Pues, cuanto más nuestro Padre Celestial específicamente está diciendo aquí a la juventud que tiene toda esa fuerza y esa energía, como dice en la carta de Juan, escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, dice ahí, y la palabra de Dios mora en vosotros. Específicamente a ellos dice la palabra, desea que la juventud desarrolle todas sus facultades y las ponga en ejercicio activo. Nuestro Padre Celestial se deleita en abundancia. Amén. ¿Alguien más podría leer? O hermana Janet también nos podría ayudar a leer este. Claro, aquí dice, oportunidades al alcance de todos. Hay oportunidades y ventajas que están al alcance de todos para fortalecer los poderes morales y espirituales. La mente puede ser expandida y ennoblecida, y debiera espaciarse en cosas celestiales. Nuestras facultades deben ser cultivadas al máximo, o dejaremos de alcanzar la norma divina. A menos que la mente fluya en dirección al cielo, llegará a ser fácil presa de la tentación de Satanás de ocuparse de proyectos y empresas mundanos que no tienen conexión particular con Dios. Y todo el celo, la devoción, la energía inquieta y el deseo afiebrado se concentran en este trabajo. Y el diablo mira y se ríe al ver el esfuerzo humano luchando en forma tan perseverante por un objetivo que nunca alcanzará, que alude su alcance. Pero si puede mantenerlos apasionados con el engaño que no tiene base, de que entreguen, hasta ahí miro, hasta ahí se ve en fuerza mental. Sí, yo solamente alcanzo a ver. Ok. Su fuerza mental y huesos y músculos a los objetivos que nunca alcanzarán. Él se siente satisfecho
pues los poderes de la mente que pertenecen a Dios y que Dios demanda son desviados del blanco correcto de los objetos apropiados. Carta 17, 1886. Aleluya. Bueno, pues nuestras habilidades o se van de un lado o se van de otro. Hermanos, vamos a concluir aquí ahorita nuestro estudio y con el favor de Dios la próxima semana terminaremos de este capítulo, este hermoso capítulo. Em, para concluir, si alguien quiere comentar algo, adelante. A mí me gustaría decir que la bendición que hemos tenido al estudiar este capítulo es nuestra parte activa en la obra que Dios hace en nuestra comprensión de la palabra. Él está dispuesto a ser nuestro maestro. Siempre decimos, seas tú nuestro maestro en Cristo. Ajá. Y todos nosotros somos hermanos. Y entonces al pedir eso, nosotros estamos pidiendo que nosotros como sus alumnos nos estemos esforzando siempre al máximo, no con cosas superficiales, sino con un estudio diligente de la palabra de Dios para poder escuchar las palabras de nuestro maestro. Y que siempre tenemos la bendición en estos estudios de estar todos nosotros reunidos como reyes y sacerdotes, es decir, como dignatarios y en capacidad o en capacitación para presentarnos a los gobernantes de esta tierra y que nos esforcemos y seamos valientes. Es lo que yo podría concluir de esta lectura. No sé si haya alguien, hermanos, que le gustaría comentar algo. Amén. Josecito, Adelante, hermano Josecito. pues doy muchas gracias a Dios que aunque sea tardecito me pude comunicar y alcancé a apreciar muy buena la instrucción. Nos impulsa, nos motiva a que tengamos esa dedicación a capacitarnos, pero más que capacitación es estar con el corazón siempre dispuesto, o sea, la voluntad a Dios. La voluntad a Dios, ¿para qué? Para que Él mismo, pues el mismo Espíritu Santo nos va a guiar, pero nosotros tenemos que poner esa disposición del corazón para que tengamos siempre esa pues ayuda del Espíritu Santo y la bendición, ¿verdad? Puesto que si la palabra dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, pues a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Es Apocalipsis 1:6. Entonces, sí, es muy importante todo este estudio y la reflexión está. Sigamos estudiando, sigamos capacitándonos y sigamos aprovechando las oportunidades que cuando nos invitan, dicen alguna promesa, alguna sugerencia, alguna aportación. Yo siempre he tenido ese deseo, ¿verdad? Que Dios me dé ese discernimiento, entendimiento de las promesas a Dios, da sea la gloria y la honra. Y sí, definitivamente hay que estar, pero sí a diario depositando toda alguna carga, pues depositar en el Señor y al pedir la ayuda, la súplica, el ruego. Y sí, Él es muy, muy bondadoso, muy maravilloso es la ayuda. Entonces, ahorita sí yo estoy muy maravillado, con este gran estudio. Y alcancé a escuchar parte de, pero sí alcancé a decir, sí, hay que estar capacitándonos, preparándonos, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Y con todo este estudio, pues claro que tenemos la seguridad, la certeza de que Dios obra en nuestras vidas. Amén. Así que deseo un feliz sábado para todos y que tengamos siempre ese deseo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más le gustaría comentar algo, hermanos, antes de orar? Bueno, entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a agradecer a Dios por este momento que hemos podido tener. Amén. En esta noche, bendito Dios y Padre de misericordia, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre porque solamente tú eres Dios, Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre.
Gracias, Señor, por estos momentos que nos has permitido tener de estudio de tu bendita palabra, Señor, de poder comprender, Señor, tu voluntad para con nosotros, que tú nos mandas y nos ordenas que seamos diligentes, Señor. Ayúdanos a escuchar esa voz, que nuestras capacidades físicas, mentales y espirituales que tú nos has dado están en vías de desarrollo siempre crecientes, Señor, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que así, Señor, lo hagamos con diligencia. Y Señor, que cada una de nuestras reuniones nosotros nos veamos hablando el uno al otro frente a reyes y sacerdotes. Señor, y que nos prepares para en algún momento presentar tus verdades, Señor, delante de los gobernantes de esta tierra, a quienes tú has dado la oportunidad de ocupar esos lugares, y más en las escenas finales de la historia de esta tierra, Señor, para poder dar testimonio de tu verdad. Tú nos has hablado delante de nosotros, Señor, a través de tu espíritu de profecía, que aún, Señor, entre los legisladores habrá hombres concienzudos que finalmente recibirán esta verdad. Y nosotros somos responsables de capacitarnos con diligencia día con día para que así sea, Señor. Y en su momento tu Espíritu Santo nos utilizará para que con todo el esfuerzo que hemos hecho estando, Señor, en tiempos de paz, podamos con diligencia presentar tu palabra delante de ellos. También ponemos, Señor, en tus manos nuestras reuniones, de tal manera, Señor, que cada uno de nosotros seamos diligentes de cada una de las cosas que hemos de hablar y de exponer, Señor. Gracias te damos, a ti nos encomendamos y nuevamente gracias por tu santo sábado. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.